La juventud está perdida. Traemos Buena Data, un podcast hecho por y para jóvenes. Vamos a fondo sobre los temas que nos interesan. Si nadie nos pregunta, somos quienes preguntamos. Política, sexualidad, crisis climática, géneros, cultura, internet. Una mirada joven para hackear el presente. Somos Buena Data. Cristian Alarcón es periodista y escritor de crónicas. Fundó Anfibia y el sitio Cosecha Roja. Está en busca de la relación del periodismo y el arte. Hace muy poco hizo Testosterona, una obra de periodismo performático que cuenta la historia de un niño que fue inyectado con testosterona como terapia de conversión. Además, escribió Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, Si me querés, quereme tranza, Un mar de castillos peronistas y ganó el premio Alfaguara de novela 2022 con El tercer paraíso. Bueno, terrible carrera. De todo hiciste. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero vamos a arrancar por un tema que nos interesa a nosotros, ¿no? Los periodistas jóvenes. Muchos de nosotros estudiamos periodismo o temas vinculados a la comunicación. Y en esta formación periodística con Buena Data nos sumergimos en la inteligencia artificial y vimos muchos panoramas en los cuales eran desoladores. Sí. Y por ahí las máquinas iban a reemplazarnos a todos. Sí. ¿Crees que habrá un lugar en el periodismo para los jóvenes y cómo será ese lugar? Mira, si no hay lugar para los jóvenes estamos jodidos porque el mundo no va a funcionar. Es cierto, la inteligencia artificial quizás sea el fantasma más voluptuoso, más impresionante, más atemorizante de todos los fantasmas que asolan a este oficio, a esta profesión en los últimos, te diría, 20 años. Aunque la inteligencia artificial tiene poca vida, tiene mucha vida. Si uno habla con los expertos se puede remontar incluso al siglo XIX, cuando hubo ya intenciones de que la máquina piense como el humano o mejor que el humano. El último estertor, digamos, el último pico de popularidad de la inteligencia artificial había sido la década del 60. Lo que estamos viviendo ahora es una mezcla de realidad y ficción, como todo lo que nos ocurre. Sí. En esta época de la posverdad es muy difícil distinguir lo que es de lo que no es. Y en el caso de la inteligencia artificial un poco pasa lo mismo. ¿Es cierto que la inteligencia artificial viene a cambiar el periodismo? Sí. ¿Es cierto que viene a matarlo? Y son muchos los que quieren matar el periodismo, no solo la inteligencia artificial. Antes que la inteligencia artificial tenemos un problema fundamental de financiamientos, de modelo de negocios, de que no alcanza para pagar buen periodismo. Y la inteligencia artificial se complota con eso. ¿Por qué? Porque hoy existe una IA a la que uno le puede dar la orden de tomar, no sé si eso ya lo aprendieron ustedes, deberían igual. Sí. Sí. ¿No? Que puedes tomar. Sí, está como en Buena Data, estuvimos viendo experimentaron la con eso. Es muy impresionante. Sí. O sea, vos le metés el hashtag Wanda Masicardi, ¿no? Sí. Y te hace la nota de Wanda Masicardi y en 4 minutos la tenés publicada con fotografía. No. ¿Qué significa esto? ¿Qué hacemos entonces los periodistas? Además de aprender a manejar las máquinas, hasta que ellas nos manejen, nosotros podemos hacerlo. Esa es una pelea que hay que dar. Es decir, la generación de ustedes no tiene ninguna alternativa. Tiene que ver, observar y manejar la inteligencia artificial como si manejasen el lenguaje, los papeles, el celular. No hay otro camino. O sea, ahí uno no puede ponerse en, bueno, qué terrible, esto no es lo mejor. No, hay que hacerlo. Yo creo que el proceso que se va a dar es un proceso en el que jóvenes de la generación de ustedes se van a integrar mucho mejor que mi generación, por supuesto. Somos unos señores a los que nos cuesta. Yo tengo amigos que no son capaces de leer en Kindle, por ejemplo. Los millennials están un poco mejor, pero igual tienen como un trauma. Okay. Ustedes no vivan el trauma. Okay. Ustedes tienen otros traumas, que será tema de otros programas. El de la IA no debería ser un trauma. ¿Por qué? Porque me parece que también la IA propone una escena lúdica, que es la de hacerle trampa mientras se pueda. Es decir, ¿cómo la usamos? A favor de ganar tiempo para la creación. O sea, en realidad se trata de volvernos más singulares, más originales, de estar más comprometidos con exactamente aquello que nosotros queremos contar. Es decir, con nuestro deseo, ¿no? Bien. Es decir, la inteligencia artificial por ahora es un fantasma y una posibilidad.
es cierto que un poco va a depender de la relación que establezcan las nuevas generaciones de comunicadores, de periodistas, de narradores, pero también de artistas, de todo el mundo, ¿no? Quizás nuestra alianza sea una alianza más próspera o posible si lo hacemos con el arte, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer para que la inteligencia artificial nos permita procesos de creación que nos ayuden a pelear por nuestras audiencias? Porque en definitiva se trata de ver cómo salimos al ágora virtual, a ese lugar enorme, ¿no? Como el Atlántico, como el Pacífico, que es el mundo digital, y conseguir que nos vean, que nos escuchen, que nos contesten, que nos respondan, que nos interpelen, y crear comunidades que acompañen a los medios. Los medios ya no van a ser más en el futuro empresas, grandes empresas, sino comunidades. Bien. Bueno, yo nos respondiste más o menos una pregunta que tenemos. Soy un desastre, porque hablo demasiado. No, pero Está perfecto. Bueno, yo a veces le pregunto a mis amigos cómo se informan y me dicen las redes sociales, TikTok, Instagram y un poco yo también. El diario, leer el diario ya como que para nuestras generaciones, no voy a decir que ya quedó, pero ya medio que quedó. ¿Crees que el periodismo tal como lo conocíamos está muerto? Sí, tal como lo conocíamos, murió hace un montón ya. O sea, no hay nada que ahí no es un misterio. Quiero decir con esto, no quiero parecer un viejito que recuerda los buenos tiempos del periodismo. Pero yo entré hace no tanto, porque si nos ponemos a pensar en realmente lo que ha transcurrido, no es tanto tiempo. Quizás haya sido yo el fósil que entró en el periodismo en la década del 90. En la década del 90 no había celulares, para que entendamos, digamos, quienes tienen hoy 30, nacieron cuando no había celulares, no había páginas web, no existía internet. Por lo tanto, uno entraba a un periódico, a un diario de papel, y lo que quería era publicar la tapa. Vos peleabas por la primicia. Existía un concepto que era el de primicia, que se lo llevó puesto el clickbait Sí. y la circulación de la información por las redes sociales. No existe más el concepto de primicia, excepto en grandes investigaciones, ¿no? Que pueden muy esporádicamente aparecer. Panama Papers es el gran ejemplo. Y peleabas por la primicia todos los días. Había un crimen en un pueblo de una provincia lejana, vos te mandaban a tomar un avión, te tomabas el avión, aterrizabas, yo aterrizaba con un cuchillo entre los dientes y competía. Yo era Página 12 contra Clarín y La Nación, que eran dos monstruos. Tenía 2-3 periodistas. Y para colmo, en determinado momento aparecieron con unos aparatos que pesaban como un ladrillo así gigantes, que eran los primeros celulares. Ah, me muero. Imagínate, yo no tenía, y ellos tenían choferes, y yo no tenía nada, pero peleaba por la información. Entonces la información tenía un peso extraordinario. Claro. Y al cabo del día, a las 7 de la tarde, vos más o menos intuías qué tenía ese enemigo y el otro enemigo. Y a las 8 te sentabas a escribir. A las 10 publicabas y después te ibas de joda con todos los periodistas, que eran todos unos borrachos, que les encantaba visitar los bares de los pueblos. Y al otro día te levantabas a la mañana, bajabas de tu habitación del pequeño hotel del pueblo y te ibas al desayuno. Y llegaban los periódicos, los diarios de la capital. Y vos mirabas a tus competidores. Y cuando vos tenías la primicia y era tapa, experimentabas el perverso goce del triunfo. Claro, que todos queremos experimentar alguna La vez. pregunta sería entonces, yo se las hago a ustedes, ¿qué sería triunfar en periodismo hoy? Ay, sí, total. No, ¿Cómo? no. ¿Cómo logramos? O sea, porque a veces yo me pregunto con los periodistas que trabajan en Anfibia, ¿qué es lo que nos daría aquel plus de sentido que tenía esa competencia supuestamente salvaje? Bueno, yo creo que es explotar nuestra creatividad. Siento que como ya se contaron tantas cosas y formas y todavía están, tipo la IA es un ejemplo, la creatividad ahora es muy importante y muy difícil. Y la creatividad se expresa no solamente por ahí en el recurso que vas a usar para contar una historia, pero recién vos mostrabas el video sobre la copa menstrual. Y bueno, ahí ustedes detectaron un tema. Un tema contemporáneo que interpela a sus pares. Quizás ahora parte de la dificultad es también encontrar de qué hablar. ¿Qué es lo que les va a importar a los demás? ¿Por qué los demás van a estar interesados en lo que nosotros contamos? Y este contacto con el otro, vos hablabas sobre tu experiencia entrevistando la primera vez que hice, ¿no?, periodismo. ¿Y qué es hacer periodismo? Es encontrarse con el otro. Eso que además cuesta en nuestra vida, porque estamos tan mediatizados por el celular,
Encontrarte con un amigo. Yo acabo de estar con una amiga a solas durante 3 horas. Fue extraordinario. Lo celebramos como si estuviera ocurriendo una revolución. Porque es difícil el encuentro con el otro. Entonces quizás el periodismo se trate de defender una búsqueda en la que seamos mediadores de encuentros con otros. Bien. Y ya que nos hablaste un poco de tus inicios en el periodismo, y ya que sos profe, me gustaría que me digas qué pensás de quienes hoy hacen periodismo. Si se involucran, ¿crees que hay, a la hora de involucrarse, se involucran menos o se involucran más en la noticia? Yo creo que los humanos nos involucramos menos con todo. Es un poco triste esto, pero la mediación de tantas cosas, ¿no? Sobre todo la arbitrariedad en el manejo de los tiempos, el modo en el que estamos exigidos, implica una dificultad para eso que podríamos llamar involucramiento o relación o vínculo. Más allá de eso, creo que Argentina es un país pródigo en muchos sentidos. Yo creo que tiene un muy buen periodismo. Se ha trasladado mucho a la radio, ¿no? La radio como último bastión, sobre todo en lo que podríamos llamar la franja progresista. Hay algunos colegas que han ocupado un lugar central durante el último año en el contexto de un gobierno de ultraderecha como el de Javier Milei, que están ocupando un espacio importante porque le dan lugar a otra versión de la historia. Y esa otra versión de la historia resulta muy importante en este momento. Los diarios están en una crisis que parece no tener fin. Entonces, las firmas, que era algo que se estilaba, ya no aparecen tanto, porque aparece no solo la inteligencia artificial, sino la escritura de textos sin personalidad. Quizás el nuevo formato, que para mí está más en Instagram y en TikTok, sea justamente la contracara perfecta de la pérdida de identidad de los medios gráficos tradicionales, porque allí Es que es eso. están las caras maravillosas de ustedes, el tono de cada uno, el modo en que comunican y este aprendizaje que no se hace más en las facultades, aunque sos alumna de una cátedra maravillosa que es Gráfica 2 en La Plata, lo escuché recién, que se hace de otro modo, ¿no? Porque es un atrevimiento juvenil que nosotros no conocíamos. El modo en que ustedes están haciendo este programa, que adquieren herramientas y que rompen el hielo, es algo novedoso y para mí, a mí me da un montón de esperanzas. Digo, Bueno, qué bueno. quiero que haya muchos como Gracias. ustedes. Bueno, sí, la verdad, gracias. Bueno, en Cuando me muera, este libro increíble, te metiste con todo en la historia de un chico que prácticamente consideraban Robin Hood. Bueno, en tus otros libros también, y en Testosterona, ni hablar, que contaste tu historia. ¿Hasta qué punto una se puede involucrar con una historia y hay un límite para no salir hecha bolsa y poder seguir haciendo periodismo? Es como, viste, cuando dicen no lo intente en su casa, digamos. Yo diría con Cuando me muera es no lo intente en su casa. Yo tenía 25 años cuando empecé a investigar temas de juventudes vulneradas o vulnerables. Las primeras entrevistas con pibes chorros las debo haber hecho a esa edad y no tenía las herramientas necesarias para poder limitar no solo los daños que podía producir mi propia pregunta, Bien. el modo de exponerlos, sino también lo que iba a producir en mí. Cuando me muera fueron 3 años en una villa de San Fernando, en el norte del Gran Buenos Aires, y yo desarrollé unos vínculos afectivos muy potentes, muy poderosos, y no supe manejarlos. Me fui con cierta culpa del libro, porque se esperaba de mí mucho más. La mamá del frente, que terminó muy enojada conmigo. En cambio, su hermano no, porque con él sigo teniendo una relación hermosa. No tenía, ¿sabes qué? Las lecturas, porque el gran tema de acercarse al otro es que no nos podemos acercar solamente desde nuestra experiencia. Es que es necesario leer antropología, sociología, ciencia política, tener una dimensión subjetiva de uno mismo, haber hecho mucho análisis, por ejemplo. A mí, yo creo que no tenía el suficiente análisis. Yo no me conocía a mí mismo lo suficiente para proponer semejante profundidad. Ahora, salió un libro del cual estoy orgulloso, que ha sido demasiado leído, tan mal no estuvo. En cambio, en el segundo libro, yo decidí que no me quería acercar. Pero depende mucho del carácter de cada uno. Yo tengo colegas que son capaces de meterse en una historia y salir indemne. No es mi estilo, no me pasa a mí, no me pasó. En el segundo libro salí todavía más implicado. Creo que uno también no puede crear un método que podría recomendarle a todos. Creo que para mí, yo prefiero a la gente que se implica.
Yo prefiero una literatura, un texto en el que uno lo que respira es el riesgo que corre cuando se encuentra con otro. Sí. Porque siempre encontrarse con otro es un riesgo. Y se resiente en este libro. Y en este libro se siente especialmente. Pero no es nada al lado del riesgo que corren esas personas en ese mundo. Y entonces también uno achica el pánico y yo creo que hay que quitarle importancia a lo que le pasa al periodista, ¿no? Y darle mayor importancia a lo que le pasa a los otros. Bien, qué lindo. Qué lindo eso que dijiste, la verdad. Bueno, hoy nombraste a nuestro presidente y actualmente un periodista que dice algo que a él no le gusta. A la madrugada siguiente lo vemos tuiteando una cataratas de insultos. Uh-huh. Pareciera que solo se puede decir lo que le gusta a él, ¿no? ¿Cómo es el contexto nacional con el gobierno de Milei respecto a la libre expresión y al trabajo del periodista? Es muy paradojal lo que está ocurriendo. Por un lado, la posición de quienes defienden o defendemos la libertad de expresión. Pero por otro, creo que estamos en el punto en el que comenzamos a darnos cuenta de que el juego que se nos impone con los ataques es más perverso de lo que nosotros nos damos cuenta. Es decir, en la práctica del mentir para crear realidad, ¿no? Bates, ahora se le dice. Anfibia publicó una nota esta semana sobre, por ejemplo, haber dicho que las universidades no van a poder tomar a los estudiantes. Las universidades como expulsoras de migrantes, y allí había una mentira que crea opinión. Crea opinión, por supuesto, en ese caldo de cultivo autoritario que hay en nuestra sociedad, y que podemos ver todos, en el primo, en la tía, en el abuelo, aunque los jubilados ahora son el sujeto revolucionario de la época, porque son los más perjudicados, y aún aquellos que lo votaron están pensando que se mandaron una macana. Lo cierto es que todos convivimos con algo de ese autoritarismo que nos gobierna. Nosotros no somos ajenos. Quizás yo soy muy crítico de la actitud de la progresía porteña. Muchos de ustedes son del interior y creo que me van a entender mejor que quizás un porteño del Colegio Nacional Buenos Aires o del Pellegrini, que tiene padres progres y tíos progres y se maneja en un ambiente progre. Todos sabemos que la Argentina votó a Milei y que hoy el 50, no sé cuánto % lo banca. Y banca no a Milei, banca un modo de gestión del mundo en donde hay quienes quedan afuera. Hay que bancarse, como dijo Cristina La Pelusa, se lo dijo a él, pero nosotros también nos la tenemos que bancar. Es decir, replantear nuestra posición críticamente para ver cuáles son los caminos que vamos a adoptar en nuestra condición opositora. Porque ya no se trata de decir simplemente abrazamos a Cristina porque es la figura más importante de la oposición. Es cómo la construimos en el cotidiano, cómo damos nosotros las batallas culturales pequeñas, las micro batallas. Esta que ustedes están dando a mí me parece genial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es aprender a contar, a decir y a narrar. Y esa es una pelea que están ganando ellos. La ultraderecha es eximia. O sea, la capacidad que tienen los gordos Dan y todos ellos de hacer su trabajo es extraordinaria. Y nos ha costado mucho reconocer eso y lo tendríamos que reconocer para ver, bueno, a ver si nosotros también podemos, ¿no? Sí, o para hackear eso que hay detrás de todas esas personas, ¿no? De esa estructura que se ha formado. Escucho ahora. Ah, nos escuchás, buenísimo. ¿Viste como el de Bendita? Escucha. Bueno, Bruno está por ahí. Hola, Cristian. ¿Cómo andás? Soy Bruno yo. ¿Qué haces, Bruno? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Suponete que mañana Argentina salga campeón de la Copa América, del Mundial, de lo que vos seas. Y que al mismo tiempo en el Congreso de la Nación se esté discutiendo una ley importante. ¿Cuál de las dos noticias debería ser más importante? Es decir, ¿puede una noticia ser más importante que otra? ¿Cómo se define eso? Conociendo la política local, no ocurriría semejante cosa porque la sesión la pasarían seguro. Pero más allá, porque culturalmente es mucho más importante el fútbol que la política en este país. Pero si tuviéramos que decidir en un periódico y yo fuera el director, yo iría con lo más popular a tapa. O sea, si el festejo fue como el del Mundial, no lo dudaría. Y daría abajo la otra noticia. Pero como ya no existen las tapas de los diarios, en realidad pondríamos a competir las dos noticias, aún invirtiendo la misma cantidad de periodistas, la misma cantidad de community managers, de diseñadores, de editores en la misma noticia, las noticias se tendrían que pelear y ganaría la del fútbol. Qué divertido. Y te haces una movida, revolea gente por todos lados.
No, el tema es que nunca hay mucha gente, los medios tienen re poca gente, entonces es una situación ideal, pues tendrías un periodista para cubrir la política y sí, muchos más para cubrir el otro acontecimiento. Es como cuando el lunes pasado Anfibia tuvo que decidir si hablaba de una nota que no llegaba porque los analistas políticos tardan, del pacto Cristina-Milei. Y yo estaba desesperado como director, todo el mundo había hablado del pacto, Anfibia no. ¿Y qué me dieron? Una nota sobre Wanda Nara. ¿Entendés? La mitad de los lectores nos recontraputeó el hateo de progres diciendo este es el fin de Anfibia, ¿cómo pueden? Y otros diciendo, acá están los progres que explican por qué ganó Milei. ¿Por qué? Porque mira, se trata de buscar la empatía, pero no solo la empatía de... Como Anfibia no es Futurock en el sentido... Los amo a los Futurock, pero quiero decir, Anfibia no es Cuca, no es Nacampop en ese sentido. No te está diciendo todo el mundo, está todo bien con el peronismo y está todo mal con el liberalismo. No. Es una propuesta de lectura crítica. También somos conscientes de que hay que abrazar, de que hay que reír, de que hay que poder bajar la guardia y relajar. Y promovemos un intermezzo entre nuestra extrema complejidad en algunos textos y poder un poco también mirar la cultura pop y relajarnos y entender y asumir que cuando nos quedamos solos y queremos desenganchar, miramos un programa de chismes y que de Wanda Nara podemos hablar todo y que cuando nos encontramos con nuestros amigos no nos ponemos a debatir, che, ¿qué opinás de la última movida de Milei? O sea, hablamos sobre la separación de Wanda y Cardi, digo alguno, yo no, por ejemplo. Nos mandamos. Sabía todo. El fin de semana con mis amigos escritores, que son todos muy grosos o grosas, más bien. Claro, después de mi festejo de cumpleaños, en la resaca del domingo, ¿de qué hablamos? Sí. Y me encanta poder asumir esta contradicción porque si no me aburro. Me encanta. O sea, no me gusta aburrirme. Bueno, estaba increíble, me encanta. Bueno, yo quiero preguntarte, ya que estábamos hablando de lo que te tocó publicar en la semana, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por un clic en tu noticia, en tu historia, en lo personal? ¿Lo personal en qué sentido? ¿Vos cuánto estás dispuesto a sacrificar de tu trabajo? Si es para creativo, recibir... lúdico, bello y auténtico, no creo que sacrifique nada. O sea, quiero decir, no me parece que ni Anfibia ni ningún medio tenga el poder absoluto de comunicar lo que está ocurriendo. Para nada. Me parece que es un juego mucho menos peligroso el de incorporar algunas variables que no son lo que nos enseñaron en las viejas escuelas de periodismo. Algo que se llama la agenda setting, ¿no? O sea, esa agenda de lo importante. Perfecto. Bueno, y para cerrar la última pregunta a modo personal, la verdad, nosotras que estamos recién empezando, ¿qué le dirías a un periodista que está recién metiéndose en esta hermosa pasión? Que lea. Que lea novelas, que lea cuentos y que aprenda a escribir, porque tengo un problemón con el punto y la coma. Tengo un problemón con la sintaxis. Porque creen que van a ser community managers para empezar en el oficio, pero ser community manager no es solamente editar videos, es también escribir copies y textos cortos, y el texto corto es más delicado que el texto largo. Que si pueden y están estudiando en una de estas escuelas de periodismo que solo les dan las herramientas periodísticas, se metan en una carrera teórica o que hagan un posgrado teórico que les permita conocer por lo menos el marco general de cómo se interpreta el mundo. Es decir, mucho se ha producido... El mundo de la comunicación. No, el mundo de la política, de la economía, de la sociedad. Todo. Entender las claves. Digo, todo. Claves. Si tienen las claves, que es el momento además en el que tienen el tiempo para hacerlo, después pueden desarrollar sus carreras hacia donde quieran, pero tienen que poder construir esa base, porque si no, el crecimiento al comienzo es muy rápido y el techo llega muy pronto. Perfecto. Okay. Muchísimas gracias, Cristian, por tu tiempo. Gracias a ustedes, qué placer. Gracias por la buena onda. Felicitaciones. Gracias. Si te gustó este capítulo, compartilo y seguí nuestras redes para enterarte de más buena data.